Empezó a correr el tiempo que tiene la Asamblea para pronunciarse sobre el proyecto que ha presentado el gobierno creando oportunidades, y hay varios cambios que se incluirían en el régimen laboral. El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, nos acompaña esta mañana. Bienvenido a Contacto Directo. Muchísimas gracias, Steffi, por la entrevista. Y antes de que usted me haga una pregunta, hace 1 minuto y medio, Juan Carlos Aisprúa acaba de decir textualmente: el trabajo dignifica, en el reportaje que acaba de pasar Ecoavisa. Así es, el trabajo dignifica, y hay 5.8 millones de ecuatorianos que no tienen empleo, ellos y sus familias. Por tanto, esta es la oportunidad histórica, y aprovecho este minuto para decir, Stephanie, esta es la oportunidad histórica que tiene el país de generar una ley que a su vez genere fuentes de empleo para aquellos millones de ecuatorianos que no tienen trabajo. Se están planteando una meta bastante ambiciosa, que es generar 2 millones de empleos en estos 4 años. Hoy van a tener que empezar esos diálogos en la Asamblea en busca de consensos, pero ya han tenido varias reacciones. El PSC dijo que no va a apoyar más impuestos o eliminar el tema de las deducciones del impuesto a la renta para quienes ganan más de $2.000 mensuales. Pachacutic dijo que no está de acuerdo con algunos cambios en modalidades de trabajo o contratos. ¿Anticipan que no van a tener los votos? Una aclaración. Aquellos que ganan sobre $2.000, Stephanie, y opinión pública que me escucha a través de Ecoavisa, tendrán que pagar $16. Y no veo pues grave pagar $16. Los que ganen $3.000, que es bastante plata, pagarán $83. Y los que ganen $4.000 pagarán $137. Por lo tanto, hay que manejarse con un poquito de prudencia en el tema números. Se está eliminando, derogando la ley de herencias, el impuesto a la herencia. No hay subida del IVA. No hay subida del gas de uso doméstico, se eliminan impuestos relativos a la telefonía móvil, a los vehículos eléctricos, habrán eliminado baja del IVA en 4 momentos en el año para alentar el turismo. Por lo tanto, se están haciendo las cosas bien, porque necesitamos generar oportunidades, necesitamos generar empleo y necesitamos, por supuesto, enfrentar el déficit fiscal que llega a $7.000 millones y una deuda de $63.000 millones. Todo esto heredado de regímenes pasados. Y ante esa premura es que están planteando varios temas en esta mega ley. Ya varios legisladores les han dicho que han metido demasiados puntos en el proyecto, que son 335 artículos, que se reforma al menos 27 leyes vigentes, que van desde lo económico, lo tributario, lo laboral. El CAL podría ni siquiera pasarlo, argumentando que no están aprobando un solo ámbito, sino justificando que, como ya lo hizo antes Correa, ahora también podrían mandar este megaproyecto tocando un poco de todo. ¿Cuál es el plan B, ministro, si no pasa del CAL? Antes de eso, decirle a las personas, a los legisladores que están en el CAL, yo estuve 4 años en el CAL y se aprobaron más de 18 proyectos de urgencia económica. Y déjenme recordarle solo uno a la opinión pública, aquel que se aprobó el 20 de abril del 2015, en el registro oficial número 483, denominada Ley de Justicia Laboral, que topaba reformas al Código del Trabajo, a la Ley de Seguridad Social, a la Ley de Servicio Público, LOSEP, al mandato constituyente número 2 en cuanto a indemnizaciones, violando, quizás algunos dirán, la estructura de Kelsen, la Ley Orgánica de Empresas Públicas, la fijación de remuneraciones, aquel 40% que dejó de entregarle el gobierno al IES. Por lo tanto, existen ejemplos. No puede ser que hoy sea malo lo que antes fue bueno. Y segundo... Pero entonces, ministro, el argumento ahí es como ya lo hicieron, bien o mal, ya se lo hizo, o la legislación lo permite. Lo permite. Yo estuve en el CAL, Estefan, lo permite, porque hay 2 temas, causa y efecto. ¿Cuál es la causa? El reorganizar la economía, el reorientar la economía, y el efecto, generar empleo. El hilo conductor de este proyecto de ley es la generación de empleo, por supuesto recomponiendo la economía, primero. Y segundo, usted mencionó 335 artículos. La Ley Orgánica de la Salud, que se tramitó cuando yo fui legislador 8 años pretéritabamente, tenía mucho más cantidad. No puede ser que el número de artículos... Yo creo, y por eso es que la Constitución establece la posibilidad de entregar un solo proyecto de urgencia económica, para que precisamente ese proyecto sea conocido por el CAL. Y esa es la posición
que está defendiendo ahora el gobierno y que van a tener que consensuar y conversar en la Asamblea. Pero vamos, ministro, si me permite, a los temas en lo laboral, que es lo que le importa a la ciudadanía, más allá de los temas de forma que les tocará en la legislatura. Contratos que pueden durar hasta 4 años antes de que sean indefinidos, un contrato alternativo por tiempo definido que puede ir de 6 meses a 4 años. ¿Eso no sería emergente, ministro? No es por esta vez ocasional, sino ya para toda nueva contratación lo que están planteando. No, no es para toda nueva contratación. Hay 4 opciones, Stephanie. Y el que usted ha mencionado, esa posición, es entre 6 meses a 4 años con carácter de plazo fijo. Pero usted lo ha dicho claramente, es hasta. Es cuestión de que se pongan de acuerdo trabajadores y empleadores. Hay otro contrato que es de plazo indefinido, hay una tercera modalidad que es el contrato eventual, eliminando el 35% absurdo de recargo cuando hay un trabajo eventual. La secretaria de Coavisa va a dar a luz y se necesita una persona que atienda en forma eventual ese puesto. ¿Por qué cargarle o recargarle con el 35%? Y es evidente que hay trabajos de temporalidad. Stephanie, en Navidad se necesitan más manos para vender juguetes. En época de entrada a colegios, más manos para vender uniformes y útiles escolares. En época del Día del Amor y el Día de la Mujer, 8 de marzo, se necesitan más manos para producir o exportar las flores, por ejemplo, flores al mundo entero. Mientras más flores hay en el mundo, hay más empleo en el Ecuador. Mientras más banano, más café existe en el mundo, más camarón, habrá más empleo en el Ecuador. Esta es la oportunidad histórica que tiene el país de, haciendo cosas diferentes, lograr suplir la falta de empleo. Hay casi 6 millones de ecuatorianos que no tienen empleo. Y no le pidan al presidente Guillermo Lasso que haga lo mismo que hicieron gobiernos anteriores, porque las cifras están ahí, dramáticas. Solo 1 de cada 3 ecuatorianos que conforman la población económicamente activa tiene empleo. Solo 2 de cada 10 mujeres tienen empleo. 1 de cada 4 mujeres tienen empleo. 2 de cada 10 jóvenes tienen empleo. Por Dios, tenemos que enfrentar esta crudísima realidad. Y para marcar esa diferenciación entre el contrato a plazo fijo con estas modalidades, el indefinido, la idea con eso es que también durante ese tiempo haya una menor carga para las desvinculaciones laborales. Es decir, están apostando por pensar que la gente perdería el miedo a contratar si sabe que no le va a costar tanto en los primeros años el no poder seguir pagando un X números de empleados si las cosas no salen bien en el negocio. Entonces, contrata y apuesta. Pero eso no debería aplicar solo para emprendedores, pymes, o por qué en general a todo tipo de empleador. Para todos. Necesitamos que los microempresarios, Stephanie, pierdan el miedo a contratar más personal, a incorporar personal a su nómina. Necesitamos que las microempresas, sobre todo, que deben ser las grandes generadoras de empleo, en un 92%, pierdan miedo a abrir nuevas sucursales en su propia ciudad o a lo largo y ancho de la geografía nacional. Pierdan el miedo a reinvertir, si Dios mediante han tenido utilidades. Que pierdan el miedo a invertir capitales frescos de riesgo. Ese perder miedo hará que se contraten más gente. Por eso es que estamos alentando a que los artesanos ya no tengan como límite 20 operarios, sino 48. Que los nuevos emprendimientos nuevos no tengan ese límite, sino hasta 48, precisamente en lo que se llama economía popular. Lo que queremos es generar fuentes de empleo, generar seguridad jurídica para la inversión, que la palabra xenofobia sea eliminada del léxico en el Ecuador, que puedan venir capitales extranjeros precisamente para generar nuevos emprendimientos y con ello nuevas fuentes de trabajo. Pero para ello, para lograrlo, necesitamos una legislación que, ojo, es alternativa, porque ninguno de los derechos de los trabajadores se conculca, se mantiene para quienes están bajo la normativa del Código del Trabajo, que no se va a topar su 13º sueldo, 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva y su afiliación al IES. Pero queremos que los 7 de cada 10 ecuatorianos, 5.8 millones de ecuatorianos, también tengan esas posibilidades de contar con una afiliación al Seguro Social, que puedan acceder a un préstamo hipotecario, a un préstamo quirografario, a curar su maltrecha salud, a sus 13º sueldos, vacaciones y fondos de reserva. Es decir, esta es la oportunidad, repito, esta es la oportunidad histórica que tiene el Ecuador de, haciendo algo diferente, poder cubrir ese ímpetu y esas ganas de trabajar. Ahora, marcando, ministro,
esta alternativa, nuevo régimen, podría pasar que un empleador prefiera regirse por este nuevo régimen y que quiera despedir a su trabajador, volver a contratarlo bajo estos nuevos acuerdos. Entonces, para esos casos está previsto que si hace eso, el empleador tenga que pagar una indemnización adicional equivalente a 12 meses de la última remuneración. Ahora, eso frenaría que despidan y que contraten al mismo empleado, pero ¿no estiman que esto pueda provocar otra ola de despidos, aún pagando las indemnizaciones, pero porque las empresas puedan preferir contratar ya con este nuevo régimen en lugar de seguir sumando años a los otros trabajadores? En la primera parte, su lectura es la correcta. Aquella empresa que despide a un trabajador para pasarle al régimen alternativo, ojo, que es voluntario, tendrá que pagar 12 meses de salario como castigo precisamente a esa opción. Pero cuando ocurre aquello que pasa de una a la otra normativa, no se ha generado una nueva plaza de trabajo. Lo que queremos es que se generen nuevas plazas de trabajo con o la ley alternativa, es voluntaria, o con el Código del Trabajo que data de 1938, 83 años que no han generado empleo, y si no, veamos las cifras. Pregunto yo, a manera de respuesta a su inquietud, ¿cuántos empleos ha generado el Código del Trabajo? 0, o incluso ha hecho que se pierdan empleos. Por tanto, estamos regulando una normativa que invite al empresario, sobre todo al mediano y pequeño, MIPYMES, al microempresario, a contratar más gente. Es que de eso se trata. Y en que sean nuevas contrataciones, no reemplazar las que ya hay por otras. Ahora, el artículo 32 propone que si por 6 meses consecutivos el empleado reporte una caída de sus ingresos mensuales o por evento de fuerza mayor, pueda reducir la jornada de trabajo hasta en un máximo del 50%. Por ende, bajar sueldos también en ese máximo del 50%. Con la ley humanitaria, ministro, ya se vivió eso, pero digamos que era excepcional por el tema de la pandemia. ¿Cómo evitar que a pretexto de bajaron los ingresos se le pida a un trabajador trabajar menos horas, pero con la misma carga de trabajo, solo que ahora pagándole menos? Le voy a dar un ejemplo para entender este artículo 32. Una textilera deja de recibir materia prima porque hay problemas en el mundo con respecto a la producción del algodón. Si no tiene materia prima, ¿cómo esperamos que esa industria textilera pueda seguir operando en forma normal? Por eso es que el artículo habla de casos excepcionales de fuerza mayor. Cuando eso ocurre, tenemos que cuidar a la empresa para a su vez cuidar el trabajo de sus operarios, de sus trabajadores. Este es un ganar-ganar. No es que lo pusimos ahí porque nos pareció nomás, sino porque es la forma de cuidar el empleo a través de cuidar a la empresa. La Cámara de Comercio de Guayaquil decía hace pocas semanas, el buen trabajador se pone la camiseta de la empresa y el buen empresario se pone en los zapatos del trabajador. La mejor forma para cuidar el empleo que ya existe y generar nuevo es, por supuesto, cuidar la economía de las empresas. Por eso es que es caso fortuito y fuerza mayor. Ese es uno de los puntos que, sin embargo, ya está generando rechazo por parte de algunas organizaciones de trabajadores, también las modalidades contractuales, como el tema del contrato por horas o contratos eventuales sin pagar extra por eso, es decir, las 40 horas a la semana, pero que también podrían ser los sábados sin que haya que pagar un recargo por ser sábado. Tampoco están de acuerdo con el tema de la jubilación patronal, y pregunto sobre eso. ¿Se ha definido ya si el aporte para la jubilación individual, es decir, voluntaria, como hablábamos la vez pasada, está definida que no tenga aportaciones del patrono, del empleador, o eso cómo se va a incluir? Usted dijo en la entrevista que me hizo hace 2 semanas de Steffi, textualmente, y he tomado sus palabras, usted dijo que la jubilación patronal se está convirtiendo en una especie de despido por antigüedad. Seamos prácticos. En la práctica, muchos trabajadores de mediana edad, cuando están cerca de cumplir 20 años en una sola empresa, inclusive pueden tener mayor edad de la que acabo de decir, pierdan su empleo. Eso es lo que queremos evitar en la nueva ley, en la alternativa. Los derechos de jubilación en el Código del Trabajo, este momento se mantienen absolutamente intactos. Por lo tanto, dejen de temer, dejen de meter miedo a que no habrá jubilación. Sí la habrá, pues por supuesto, para quienes están hoy disfrutando de un empleo, de la dignidad que significa tener un trabajo. Pero a futuro, por supuesto, esa jubilación patronal, que apenas sirve al 4% de los trabajadores, al 4%, y mal sirve, porque en la práctica
significa, si un trabajador pierde su empleo a los 15 años y va a otra empresa donde está 10 años y a otra donde está 3, lo ha perdido todo actualmente con el Código del Trabajo. Lo que queremos es que exista, y refiriéndome a su pregunta, y existe pues el fondo de reserva que lo pone en forma completa el emprendedor, la empresa. Por tanto, este proyecto es un ganar-ganar, un equilibrio amigable entre trabajadores y empleadores. Y con respecto al número de horas, se mantienen las 40 horas de trabajo en la ley alternativa que presentó el presidente Guillermo Lasso como la gran oportunidad de salir de estas cifras tan dramáticas, pero no necesariamente 8 horas al día, sino que se pueden dividir en forma diferenciada, porque es evidente que el viernes se necesita más mano de obra en un hotel, en un restaurante, en un negocio, en una discoteca, que el día lunes. Por lo tanto, tenemos que ayudarle al emprendedor para que genere más empleo, para que genere riqueza a ser repartida, porque si a la empresa le va bien, se asegura, por un lado, la estabilidad del trabajador y por otro lado, el reparto del 15% de utilidades completo. Y sobre este tema y algunos otros vamos a tener la necesidad de ampliar también, ministro, en otras ocasiones. Por ahora lo quiero agradecer por habernos acompañado. Empieza este debate también en la Asamblea, por lo que está previsto desde hoy. Patricio Donoso, el ministro de Trabajo, gracias por habernos acompañado aquí en Contacto Directo hoy. Con ustedes vamos Muchísimas a una pausa. A usted. Y cuando regresemos, los votos para este proyecto de ley de creación de oportunidades y la posición de la ID, de la Izquierda Democrática. Regresamos con Johanna Moreira, asambleísta de la Izquierda Democrática, la cuarta vocal del CAL. Quédese usted en nuestra sintonía.